Derechos de la mujer, sufragio, derecho al voto. En el siglo XIX se inició el movimiento en favor del derecho de la mujer a participar en el gobierno y en la elaboración de leyes. Otras mujeres se oponían al sufragio femenino, como Helen Kendrick Johnson, cuyo documento de 1897 Woman and the Republic, La mujer y la República, se considera uno de los mejores argumentos de la época en contra de este derecho. Los ideales del sufragio femenino se desarrollaron a la vez que los del sufragio universal, y hoy, el voto de la mujer es un derecho recogido por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en conceder el derecho al voto a las mujeres. Australia lo aprobó en 1902. Varios países nórdicos dieron a las mujeres derecho a votar a principios del siglo XX. Finlandia en 1906, Noruega en 1913, Dinamarca e Islandia en 1915. Con el final de la Primera Guerra Mundial, otros países siguieron el ejemplo, los Países Bajos en 1917, Austria, Azerbaiyán, Canadá, Checoslovaquia, Georgia, Polonia y Suecia en 1918, Alemania y Luxemburgo en 1919, Estados Unidos en 1920. España concedió el derecho al voto a las mujeres en 1931, Turquía en 1934, Francia en 1944, Bélgica, Italia, Rumanía y Yugoslavia en 1946, Suiza en 1971 y Liechtenstein en 1984. En Latinoamérica, algunos países dieron a las mujeres el derecho a votar en la primera mitad del siglo XX. Ecuador 1929, Brasil 1932, El Salvador 1939, República Dominicana 1942, Guatemala 1956, Argentina 1946, México 1955 y Honduras 1955. En India se aprobó el sufragio universal en 1935, durante la época colonial. Otros países asiáticos concedieron el derecho de voto a las mujeres a mediados del siglo XX. Japón 1945, China 1947 e Indonesia 1955. En África, en general, las mujeres consiguieron el derecho al voto al mismo tiempo que los hombres, Liberia en 1947, Uganda en 1958 y Nigeria en 1960. En muchos países de Oriente Medio, el sufragio universal se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que en otros, como Kuwait, está muy limitado. 77 El 16 de mayo de 2005, el Parlamento de este país extendió el sufragio a las mujeres por 35 votos contra 23. Derechos de propiedad. Durante el siglo XIX en Estados Unidos y el Reino Unido, algunas mujeres comenzaron a rebelarse contra las leyes que les negaban el derecho a la propiedad una vez casadas. Con la doctrina de la cobertura, los maridos se arrogaban el control sobre los bienes y salarios de sus esposas. A partir de mediados del siglo XIX, los legisladores estadounidenses y británicos aprobaron estatutos que protegían las propiedades de las mujeres de sus esposos y de los acreedores de sus esposos. El examen por separado era una práctica por la que una mujer casada que quisiera vender alguna de sus propiedades debía ser examinada por un juez o juez de paz sin la presencia de su marido, y en la que se le preguntaba si estaba recibiendo presiones de su esposo para que firmara el documento. Movimientos modernos. En las décadas siguientes, los derechos de la mujer se volvieron un tema político primordial. En la década de 1960, el movimiento recibió el nombre de feminismo o liberación femenina. Las reformistas exigían el mismo salario que los hombres, los mismos derechos ante la ley y la libertad de planificar su familia o de no tener hijos. Sus esfuerzos obtuvieron resultados desiguales. El Consejo Internacional de Mujeres, ICW, fue la primera organización que unió a mujeres de distinta nacionalidad para defender los derechos humanos femeninos. En marzo y abril de 1888, se reunieron en Washington, D.C. mujeres que representaban 53 organizaciones femeninas de 9 países: Canadá, Estados Unidos, Irlanda, India, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Francia y Noruega. Participaron mujeres de organizaciones profesionales, sindicatos, movimientos artísticos y sociedades benéficas. Los consejos nacionales están afiliados al ICW, y de esa forma pueden hacerse oír en el ámbito internacional.
El ICW trabajó con la Sociedad de Naciones en el periodo entre guerras y con Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el ICW tiene estatuto de asesor en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la más alta acreditación que puede obtener una ONG en la ONU. A día de hoy, el ICW lo componen 70 países y tiene su sede en Lausana, Suiza, donde se celebran reuniones cada 3 años. Women for Women International, WFWI, es una organización humanitaria sin ánimo de lucro que proporciona apoyo práctico y moral a mujeres supervivientes de conflictos bélicos. WFWI ayuda a estas mujeres a recomponer sus vidas por medio de un programa gradual de 1 año de duración, que comienza con ayuda financiera directa y orientación psicológica, con formación educativa si es necesario, alfabetización, matemáticas básicas, sensibilización sobre sus derechos, nociones sanitarias, formación profesional y desarrollo de pequeñas empresas. La organización fue fundada en 1993 por Zainab Salvi, americana de origen iraquí superviviente de la guerra entre Irán e Irak y su marido, Amjad Ataya. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.